nombre es Fernando Ancaya Carguay, soy el especialista en el área eléctrica. Les doy la bienvenida, muy cordial, al curso de electricidad industrial, en el cual vamos a desarrollar algunos temas relacionados a todo lo que es el proceso constructivo, mantenimiento, reconocimiento de equipos y utilización de cada uno de los accesorios que podemos ver a mi costado. Hacerles recordar que ustedes ya tienen un conocimiento previo. De todas maneras, el día de hoy vamos a iniciar dando un pequeño recordatorio de los conceptos básicos de la electricidad, cuáles son las magnitudes principales, cuáles son las unidades, hacer algunas mediciones con los instrumentos como el multímetro para verificar accesorios, básicamente. Y pues, sin más preámbulo, creo que podemos iniciar con el tema a tratar el día de hoy. Buenos días, señores. Como les dije, el día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción para recordar un poco lo de sus conocimientos previos de electricidad y poder entrar en lo nuestro, ¿no? En lo que es la parte ya industrial. Primero, acordarnos qué es la electricidad. La electricidad es una propiedad física manifestada a través de la atracción o repulsión que ejercen entre sí las distintas partes de la materia. ¿Pero qué es todo esto? Bueno, en sí nosotros sabemos que la materia, nosotros al poder buscar la parte más pequeña, ¿no? Llegamos a los átomos, al irlo descomponiendo. Y a su vez, los átomos tienen sus partículas atómicas, ¿sí? Que se denominan protones, neutrones y electrones. Ahora, un protón tiene una carga positiva, un neutrón una carga neutra y un electrón una carga negativa. Y son los electrones los que hacen toda la magia, ¿no? Los que hacen que hoy en día tú puedas ver tu televisión, que puedas hablar por celular, que puedas lavar tu ropa sin problema, calentar tu comida en un microondas, ¿no? El mundo tal y cual como lo conoces hoy en día es todo gracias a la electricidad. Todas las facilidades que te brinda, incluso también a nivel industrial. Sin embargo, la electricidad tú no la puedes percibir con los sentidos. No la puedes ver, no la puedes oler, no la puedes tocar, no la puedes escuchar. La electricidad se manifiesta, ¿no? Primero, en la naturaleza, tú la ves en los rayos, ¿no? Son manifestaciones eléctricas. La ves, por ejemplo, en pequeños experimentos, por ejemplo, con la energía estática. Lo vemos en aplicaciones como la inducción magnética, en los contactores, en los relés, aplicaciones, y su principal uso, ¿no? Para lo que son industrias, uso de la energía eléctrica como a través de la corriente, ¿no? Para incendio de motores, para incendio de ventiladores, de fajas transportadoras. Pero ¿cómo se obtiene la electricidad? Se obtiene de dos maneras, ¿no? A través de fuentes no renovables y de fuentes renovables. Las no renovables, ¿cuáles son? Las que tienen un stock limitado en la Tierra. Por ejemplo, como cuáles, como las plantas nucleares que emplean uranio para poder producir vapor, ¿sí? El cual pasa a través de una turbina y le da movimiento a un generador. Este generador, ¿sí? Es el que produce la energía eléctrica. En sí, toda esta parte, todo este proceso es para lograr obtener energía mecánica y convertirla en energía eléctrica mediante un generador. También tenemos las plantas que que emplean carbón o gas, ¿no? Combustibles fósiles, también para calentar agua y generar vapor, el cual transmite la energía mecánica, ¿sí? Al generador, y este generador lo convierte en energía eléctrica. Sin embargo, tanto el uranio como los combustibles fósiles son recursos no renovables, se terminan. Es por eso que se están buscando nuevas tecnologías y ya de un tiempo a la actualidad se vienen desarrollando otros métodos de obtención de energía eléctrica, como cuáles, por ejemplo, como el uso de paneles solares para aprovechar la energía que emana el sol, ¿sí? Se obtiene y se almacena en baterías, la cual a través de un alternador o de un dispositivo conversor, ¿sí? Convierte esa energía almacenada en la batería en corriente alterna para yo poder alimentar toda mi vivienda. ¿Okay? Aprovecha la energía del sol para poder
convertirla en energía eléctrica. También tenemos en algunas partes de Europa centrales que utilizan los vapores que se emanan del interior de la Tierra. Son centrales geotérmicas. Geotérmicas porque usan, ¿no?, el vapor que emanan la Tierra y se canalizan mediante tuberías para también convertir un movimiento mecánico a través de un generador en energía eléctrica. Otro tipo de avance es el uso, ¿no?, de la energía eólica, el uso de la energía del viento. El viento mueve las aspas, esas aspas a su vez transmiten el movimiento mecánico al generador y el generador nuevamente te entrega la energía eléctrica. Y por último, las centrales hidroeléctricas, que también aprovechan la fuerza mecánica que tiene el agua al caer a través de una pendiente, mueve las turbinas, ¿sí?, lo cual genera tensión a través de un generador. También se está utilizando ahora la energía mareomotriz, ¿no? Como sabemos que el mar tiende a oscilar el agua, se han puesto grandes generadores en unos tipos de diques tubulares y cuando la marea viene, mueve esos diques, mueve unas hélices que también transmiten ese movimiento mecánico a un generador. Entonces, la energía eléctrica directamente no se puede obtener, ¿no?, más que a través de los paneles solares por una reacción. Sin embargo, los demás tipos de obtención de energía eléctrica es a través de un intercambio, ¿no?, de una transformación de energía mecánica a energía eléctrica. Ahora, debemos tener presente también las características de los materiales. Debemos de acordarnos que existen elementos aisladores, semiconductores y conductores. Los elementos aisladores o malos conductores son los que nos permiten estar a salvo, son los que cuidan nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos aíslan de las conexiones energizadas. Como cuáles, por ejemplo, como los elementos que tienen en su última órbita entre 5 y 8 electrones. ¿Okay? También tenemos los elementos semiconductores, que ¿cuáles son? Bueno, básicamente todos los dispositivos electrónicos, los cuales bajo ciertas características, temperaturas, voltaje o corriente, permiten que la corriente los atraviese. Principalmente son hechos de silicio y germanio, los cuales tienen en su estructura, en su última órbita de su estructura molecular, tienen 4 electrones. Y por último tenemos los buenos conductores, que son principalmente los metales, principalmente el aluminio, el cobre, ¿sí?, los cuales tienen un solo electrón orbitando en la última capa de la estructura atómica. Ahora, es muy importante tener claro que los metales tienen dos características principales que los hacen buenos conductores, que es la alta conductividad y la baja resistividad. ¿Qué eran estos conceptos? Si nos acordamos, la conductividad era la capacidad que tenía un elemento para que fluya a través de él la energía eléctrica, y la resistividad era la característica que tenía ese cuerpo para oponerse al flujo de corriente a través del mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué podríamos decir? Que los metales tienen una alta conductividad, pero una baja resistividad. Y por el contrario, los aisladores tienen una alta resistividad y una baja conductibilidad. También debemos recordar que todos los cuerpos tienen cargas. ¿Y qué sucede cuando tú juntas dos cargas de la misma polaridad? Por ejemplo, positivo, positivo, negativo con negativo, tienden a repelerse. Pero cuando tú acercas una carga positiva a una carga negativa, ocurre un flujo, ¿okay? Se crea y hay un flujo de energía. Y es ese flujo de energía que ocurre, ¿por qué? Porque los electrones se van desplazando, ¿okay? Pero ese desplazamiento no ocurre por acto de magia, ¿okay? Ese desplazamiento se puede originar debido a la aplicación de un campo magnético, debido a la aplicación de calor, debido a una fricción o debido a una reacción química. Cualquiera de estos 4 tipos de acciones externas producen que se genere un salto de entre los electrones de órbita a órbita. ¿Okay? Si te das cuenta, estos electrones van avanzando y se genera un flujo de electrones. Al generarse este flujo de electrones hay un flujo de carga. Entonces, este flujo de carga se convierte
en la corriente eléctrica, ¿no? O el flujo de corriente. Entonces empezamos a hablar y a recordar acerca de las magnitudes eléctricas. Si nos acordamos y traemos a cotación con esta pequeña ilustración, tenemos las tres principales magnitudes, que son el voltaje, la resistencia y el amperaje. Pero ¿qué es cada uno de ellos? Solamente para acordarnos, teníamos que el voltaje o tensión, ¿sí?, se designa con la letra V y se mide en voltios. Pero no es otra cosa más que la energía que se necesita para poder desplazar los electrones a través de un conductor. Voltaje o diferencia de tensión. También tenemos la corriente, que no es otra cosa más que el flujo de electrones a través de un conductor y se designa por la letra I y se mide en amperios. Además de eso, también tenemos una tercera magnitud que es la resistencia, la cual se designa por la R y se mide en ohmios. Al unir estas tres o relacionar estas tres magnitudes, podemos determinar que la tensión es igual a la corriente por la resistencia. Y luego despejando esta fórmula, podemos calcular la corriente, ¿no?, teniendo la tensión entre la resistencia, y también podemos despejar la resistencia en función a la tensión entre la corriente. Debemos de tener en cuenta también que existen dos tipos de voltaje. El voltaje alterna con la onda y el voltaje en continua que tiene polaridad. ¿Okay? En alterna, que su símbolo es la onda, y en continua, que su símbolo es una recta horizontal. ¿Cuál es la diferencia entre la corriente alterna y la corriente continua? Pues la corriente alterna tiene la característica o la particularidad de oscilar en el tiempo, ¿no? En un momento es positivo y otro momento es negativo. Sin embargo, esta oscilación la hace 60 veces en un segundo y eso se denomina frecuencia. Y es la frecuencia que nosotros tenemos en el Perú, de 60 Hz. ¿Eso qué significa? Que este electrón está oscilando 60 veces en un segundo. Esta carga está oscilando 60 veces en un segundo. ¿Ok? ¿Y dónde obtenemos esta corriente alterna? Pues en los tomacorrientes de nuestras casas, cuando vamos a enchufar nuestro hervidor, no sé, un ventilador. ¿Ok? La energía que tenemos nosotros disponible en los tomacorrientes es la energía de la corriente alterna. Sin embargo, la corriente continua, a comparación de la alterna, no oscila en el tiempo, es constante. ¿Ok? Tiene una polaridad, tiene un punto positivo y un punto negativo. No varía en el tiempo, es constante. ¿Y eso dónde lo apreciamos? En las pilas. Pues en las baterías de tu celular, recuerda que tiene un polo positivo y un polo negativo. ¿Ok? No puedes conectar al revés porque te aseguro que no funcionaría tu celular. ¿Ok? Tiene que guardar una relación. Ahora, hemos dicho que la energía eléctrica tú no la puedes oler, no la puedes ver, no la puedes tocar, ni mucho menos la vas a poder sentir. ¿Okay? Pero sí podemos detectar su presencia empleando instrumentos de medición. En este caso tenemos acá multímetros y un analizador. ¿Okay? Solo que en el transcurso del tiempo han ido mejorando los dispositivos. En este caso tenemos un multímetro analógico y también hay multímetros digitales. Estos multímetros nos sirven para medir varios parámetros, como por ejemplo voltaje, amperaje, ohmiaje, condensadores, resistencias, continuidad. ¿Okay? Sin embargo, cuando ya entramos nosotros a hablar o a tallar en el tema industrial, ya no vamos a trabajar con pequeñas corrientes, porque estos instrumentos solamente van a medir máximo 10 amperios. Cuando vamos a empezar a trabajar o hablar de industrias, vamos a empezar a trabajar con corrientes mayores, 50, 100, 200, 500 amperios, con los cuales ya no se puede medir con estos dispositivos. ¿Okay? Se tiene que emplear un instrumento denominado pinza amperimétrica. ¿Okay? ¿Que aprovecha qué? Aprovecha el flujo de magnético que se genera por el paso de corriente a través de un conductor. ¿Okay? Esta armadura detecta ese campo magnético que está atravesando o que genera el paso de corriente a través de ese conductor y lo convierte en una lectura de corriente. Ahora, ¿qué es lo único que se tiene que hacer? Es poner ambas o cerrar esta pinza, ¿sí? Cerrar la pinza alrededor del conductor. Incluso no es necesario de tocarlo ni tener contacto directo con la energía.
Solamente con poner el conductor al interior de esas mordazas ya va a detectar el campo magnético. Ahora, hemos dicho que estando en industria, debemos de recordar que cada uno de nosotros somos dueños de nuestra vida y somos responsables de nuestra seguridad. Si nos damos cuenta acá, cuando vamos a empezar a hacer trabajos industriales, debemos tener presente mucho la seguridad. ¿Ok? Por eso es que si te das cuenta, ellos están empleando guantes. ¿Ok? Acuérdate de siempre utilizar tus EPPs. A diferencia de este señor, ¿no? Yo no podría decir que es un técnico. Jamás pensaría que un técnico, una persona capacitada, va a trabajar de esta manera. Si estás midiendo corriente, se supone que acá hay un flujo de energía, ¿no? Hay un flujo de energía. Entonces, al haber un flujo de energía, yo no puedo estar expuesto a eso. Este señor está trabajando sin guantes y encima tiene objetos metálicos en la mano, ¿ok? Esta es una de las primeras reglas que tú debes de tener cuenta. Si tú vas a trabajar con energía, ¿ok? Siempre protégete, usa tus guantes y retírate todo lo metálico. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, en las industrias ya en el día están tratando de disminuir los costos, ¿ok? Los costos operativos. ¿Y cómo disminuyen los costos operativos? Si tienen un montón de máquinas y estas máquinas consumen un montón de energía, un montón de corriente. Pues tú sabes que por conocimientos, ¿no? Ya que tú has ido adquiriendo, sabes que hay una relación inversa entre la corriente y el voltaje, ¿ok? Entonces, de alguna manera, para ahorrar el consumo de energía, ¿ok? Disminuir costos en los materiales, en los conductores, por ejemplo, ¿ok? ¿Qué hacen? Buscan que las tensiones de trabajo de los motores cada vez sean mayores para que el consumo de corriente sea menor. Entonces, buscan que los motores ya no trabajen solamente a 220 o 380, sino que estén trabajando ya con 1000 voltios, 3000 voltios. ¿Ok? Entonces, estás expuestos a otros niveles de riesgo. ¿Ok? Por ejemplo, en esta tabla podemos visualizar que se denomina baja tensión las tensiones o los voltajes que están inferiores o que son inferiores a los 1000 voltios. Media tensión de 1000 a 35.000 voltios. Alta tensión de 35 a 230.000 voltios y muy alta tensión de 230.000 voltios hacia adelante. ¿Ok? Ahora, cuando decimos que estamos expuestos a riesgos, es cierto. ¿Ok? Tenemos que tener presente, por ejemplo, en este cuadro de doble entrada, donde tenemos en las Y, en el eje de Y, tenemos el tiempo en milisegundos y en el eje en X, la corriente en milisegundos. Acuérdate, ¿no? ¿No les ha pasado cuando de repente has tocado tu lavadora y has sentido un pequeño cosquilleo o tocando tu microondas? ¿No? Has sentido que te ha pasado tú la corriente, has percibido la energía eléctrica, pero ha sido muy, muy, muy pequeña la cantidad de energía que tú has percibido. ¿Ok? Han percibido un promedio de 10 miliamperios. Y este es el umbral. ¿Qué sucede si hubiese tenido alguna falla en tus equipos? Que estuviesen a tierra o que estuviesen con algún cable pelado. La energía que hubieses percibido hubiese sido mayor. ¿Ok? Entonces, el tema del daño o el perjuicio que te puede ocasionar el contacto con la energía eléctrica depende de la cantidad de energía que te pase, de la cantidad de área que esté expuesta a esa energía y del tiempo que dure la exposición. ¿Ok? Por decir, no es lo mismo decir que yo he estado expuesto a 10 miliamperios, 20 milisegundos, que estar expuesto casi un segundo. Si yo estoy expuesto a 10 miliamperios por casi un segundo y estoy entrando a la zona de riesgo, ¿ok? A la zona ya de no retorno, en la cual empiezas a ver efectos en tu cuerpo, como la contracción muscular, como la deficiencia respiratoria, ¿ok? Y es la zona o la parte en la que normalmente se tetanizan los músculos, ¿ok? La parte en la que se cierra tu mano y ya no te puedes alejar de ese conductor. Entonces, para evitar este tipo de riesgo, siempre usa tus EPPs y además prevé, ¿no? Si puedes hacer algún tipo de trabajos, trate que sean sin energía. Ahora, adicionalmente, o si no puedes evitar trabajar sin energía, emplea tus EPPs de seguridad, tus guantes dieléctricos, tus sobreguantes, tu traje antiarco, la balaclava, tu casco, lentes, la careta y la mentonera.
Ahora, todos estos CPPs no siempre son necesarios. Depende del tipo de trabajo y al riesgo al que te estás exponiendo. ¿Ok? Entonces, tú debes de tener presente qué trabajo vas a realizar, qué riesgos son los que estás tomando, ¿sí? Y a cuánta energía podrías estar expuesto. Esto más adelante lo vamos a ver en tablas, ¿ok? Pero vamos anticipando que estos son los CPPs que se deberían de emplear. Vamos a empezar a hacer un pequeño reconocimiento o acordarnos de lo que son los interruptores termomagnéticos, ¿ok? Como mencionamos, en función al número de polos, ¿sí? Al número de polos que gobierna el interruptor, podríamos decir que este es un interruptor unipolar, que este es un interruptor bipolar porque controla dos polos, o también denominado monofásico, y tenemos un interruptor tripolar que controla tres polos o tres fases. ¿Ok? Acá está un polo unipolar, dos polos bipolar y tres polos tripolar. ¿Habrá de cuatro polos? Sí, los tetrapolares que también trabajan y controlan la línea neutra. Sin embargo, estos interruptores, este tipo de o los modelos de estos interruptores han sido semi-industriales y casi domésticos. En adelante vamos a empezar a trabajar con este tipo de interruptores que ya son industriales, que tienen las mismas características de protección. Porque si recordamos, los interruptores termomagnéticos protegen al conductor contra cortocircuitos y sobrecargas. ¿Okay? Al igual que estos interruptores, solamente que por el voltaje que soportan y por la corriente también que los atraviesa o que controla, tienen algunas otras funciones de regulación, como son el tiempo de disparo, como son las curvas. ¿Ok? Y esto lo vamos a ir viendo más adelante. Cuando hablamos de curvas, hacemos hincapié en estas 5 tipos de curvas. Básicamente, ¿por qué se escoge la curva? En función a la corriente nominal. ¿Qué es la corriente nominal? Hemos dicho que la corriente nominal es la corriente que consume tu equipo o tu carga en condiciones normales, ¿no? Sin sobrecargarlo. Pero, ¿cómo sé cuál es la corriente nominal? Bueno, la corriente nominal aparece en la placa de datos de tu carga, sea tu lámpara, sea de un motor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acuérdate que los interruptores termomagnéticos tienen una capacidad de corte. Por ejemplo, aquí tiene una capacidad de 20 amperios. Pero cuando tú arranques un motor, lo arranques desde su posición en vacío, ¿qué va a suceder? Que este motor debe de romper la inercia inicial, ¿ok? Y para romper esa inercia inicial va a absorber energía de la red, pero no va a absorber la energía con la que normalmente trabaja, va a absorber entre 5 y 10 veces la corriente nominal. Por decir, si trabaja a una corriente nominal de 10 amperios, en el arranque va a consumir en promedio unos 50 amperios, pero solamente durante 1 o 2 segundos, hasta que rompa la inercia y agarre su velocidad de trabajo normal. Y esa corriente que fue de 50 amperios descienda. ¿Ok? Entonces, estos interruptores están diseñados justamente en función a las curvas para poder no activarse respetando esas corrientes nominales. Si analizamos aquí este corte transversal de un interruptor, vemos las dos partes que realizan el trabajo de protección. Por una parte, el bimetálico, que cuando detecta que hay una sobreintensidad mayor a la capacidad que soporta ese interruptor, se deforma, ¿no? Y al deformarse hace que se active el interruptor. Y la segunda parte de protección es la parte magnética. Este dispositivo, cuando detecta que hay una fuerte subida o un fuerte incremento de corriente que lo atraviesa, genera un campo, el cual mecánicamente hace que active y se desenergice el interruptor. Pero analizando esta gráfica, también podríamos decir, ¿no? Si tenemos en el eje L así el tiempo de disparo y en el de las X la corriente, podríamos decir que a mayor corriente, el tiempo de actuación es menor, es casi cero. Eso quiere decir que en una sobrecarga, cuando va aumentando la corriente, luego de determinado tiempo, de acuerdo a las características del interruptor, se va a desenergizar. Pero si hay un cortocircuito y se está disparando la corriente, también se va a disparar automáticamente según las características del dispositivo. Su similar, pero ahora que protege al motor,
Acordémonos que el interruptor termomagnético protege los cables. Un guardamotor está diseñado exclusivamente para proteger al motor y también lo protege contra cortocircuitos y sobrecargas. ¿Okay? Físicamente lo podemos encontrar de esta manera, de botones, giratorios o de perillas. Los tres cumplen la misma función, protegen el motor contra sobrecargas o cortocircuitos. Acá está su símbolo y podemos reconocer que los símbolos que posean este cuadradito con una C invertida significa que tiene protección térmica. Y los instrumentos que tengan en su símbolo una I con el signo mayor significa que tiene una protección magnética. ¿Esto qué significa? Yo puedo determinar por el símbolo que este interruptor tiene una protección termomagnética y que el disparo de cualquiera de ellos dos va a hacer que se aperture mi circuito. Sin embargo, existen algún tipo de asociaciones que se pueden hacer si es que yo no tengo un guardamotor. La conexión normal de un circuito de fuerza con un guardamotor es la siguiente, ¿no? Yo puedo conectar directo mi guardamotor al motor y no va a tener ningún problema, va a estar protegido si yo lo regulo correctamente. Sin embargo, un interruptor termomagnético no. El interruptor magnético a un motor solamente lo va a proteger contra cortocircuitos, no lo va a proteger contra sobrecargas. Para eso necesito ponerle un relé térmico o, como en este caso, fusibles que puedan aperturar el circuito si hay alguna sobrecarga. Ahora entramos a ver otro tipo de accesorio, como es el contactor. ¿Qué es el contactor? Pues te he puesto a pensar, ¿no? Ahora en las industrias las máquinas son bastante grandes, tienen bastantes accesorios, bastantes partes, tiene un ventilador en un extremo, el otro extremo puede tener una faja. Entonces te imaginas tener que encender cada uno desde el mismo lugar, tener que caminar 50 metros para prender un equipo, ¿ok? Entonces, en la industria se trata de aminorar costos para mejorar la producción. Entonces, en función a eso, lo que se hizo es buscar de alguna manera algún dispositivo que se pueda controlar a distancia. Y eso es lo que generó la creación del contactor. El contactor es un interruptor a distancia, ¿ok? Que aplica el principio de inducción magnética. ¿Cómo así? Pues tenemos esta corte transversal del contactor, donde está la bobina, está la armadura, está la parte del núcleo de hierro, que es la parte fija. Pero ¿cómo funciona? Como les he dicho, aprovecha la inducción magnética. Cuando a esta bobina se le aplica una tensión, genera un campo magnético suficiente capaz de atraer a la armadura, ¿sí?, que está unida a la parte móvil de los contactos. ¿Okay? Acá podemos apreciar este contacto que está cerrado. ¿Okay? Entonces por acá va a haber un flujo de corriente sin que esté energizada esta bobina. Sin embargo, acá vemos otro contacto que está abierto, que está separado y por el cual no hay conducción de energía. ¿Okay? Pero cuando le vamos a entregar energía o vamos a alimentar esta bobina, va a ser que esta parte de la armadura se pegue al núcleo y por ende arrastre los contactos a que se cierre el abierto y a que se abra el cerrado. También podemos apreciar por acá el símbolo y reconocer que este es un contactor principal, ¿sí?, con un contacto auxiliar. ¿Y cómo identifico que es un contacto auxiliar? Porque las terminaciones, ¿sí?, son 3 y 4. Por decir, un bloque auxiliar normalmente abierto de terminaciones 13 y 14. Si tuviese 2, el siguiente contacto sería 23 y 24. Si tuviesen 3, el siguiente contacto sería 33, 34. ¿Ok? Entonces, los terminales de la bobina son A1 y A2 y los terminales de los contactos principales son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 respectivamente. Pero ¿cómo funciona? Hemos dicho que cuando tú le aplicas tensión a la bobina, esta bobina genera un campo magnético suficiente para atraer a la parte mecánica que está en contacto con las partes móviles. Este es un contacto NA o normalmente abierto o también NO, en inglés normally open. ¿Qué significa eso? Que en su posición de reposo, o sea, sin energía, la bobina, no va a haber flujo de corriente, va a estar abierto, ¿ok? Como en el caso de acá. Sin embargo, cuando tú le apliques tensión a esa bobina, ese contacto que estaba abierto se va a cerrar,
¿ok? Se cierra. De la misma manera en este tipo de contactor. Este tipo de contactor es un contactor que tiene dos tipos de contacto. Tiene un contactor normalmente cerrado y tiene un contactor normalmente abierto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se aplica energía a la bobina, esta bobina genera un campo magnético que a su vez jala a los contactos y el contacto cerrado se abre y por consiguiente el contacto abierto se cierra.